Me gustaría presentar este PowerPoint que trata sobre la figura de la bruja en la literatura del siglo de oro español, concretamente en María de Zayas y Cervantes. Y bueno, para empezar a modo de introducción, me gustaría nombrar o citar algunas obras en las que aparece pues, esta figura, además de las que vamos a tratar más tarde en profundidad. Y bueno, por ejemplo, tenemos esa aparición tan importante en el Jardín de Flores Curiosas, en el Tratado Tercero de Antonio de Torquemada, que bueno, toda la obra en sí merece especial atención. Entonces sigo con El Buscón de Quevedo y bueno, tenemos una aparición de una bruja en la carta en la que el tío de Pablo le escribe para informarle de cómo ajustició a su padre y de la actual situación de su madre, que es bruja y alcahueta. Después tenemos una cita un poco extensa que voy a leer a continuación de la novela del licenciado Vidriera de Cervantes, que dice así: y así, aconsejada de una morisca, en un membrillo toledano, dio a Tomás unos de estos que llaman hechizos, creyendo que le daba cosa que le forzase la voluntad a quererla, como si hubiese en el mundo hierbas, encantos ni palabras suficientes a forzar el libre albedrío. Y así, las que dan estas bebidas o comidas amatorias se llaman venecios, porque no es otra cosa lo que hacen sino dar veneno a quien las toma, como lo tiene mostrado la experiencia en muchas y diversas ocasiones. Por último, en esta introducción voy a leer un diálogo que pertenece a la obra del viaje entretenido de Agustín de Rojas. Es un diálogo entre Ramírez, Rojas y Solano y empieza Ramírez preguntando: ¿de quién aprendiste todo ese lenguaje del género femenino? A lo que contesta Rojas: una vieja que tuve por amiga, mayor hechicera y alcahueta que en su tiempo Celestina, ni que ha habido ni hay ahora en España. Y pregunta Solano: ¿y qué aprendiste de ella? Y Rojas contesta: muchas cosas la vi hacer, y verdaderamente que para mí todas eran mentiras, embustes y quimeras, que ni hay hechizos ni puedo entender que los haya. Interviene Ramírez diciendo: yo he oído decir que sí, y he visto por mis ojos muchos hombres hechizados. Y Rojas contesta: para mí todos son enredos, porque yo vi a esta con todos sus instrumentos y le pregunté si eran de consideración y me dijo que de ninguna. Ahora, antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña distinción entre bruja y hechicera, ya que, aunque son figuras muy parecidas, no llegan a ser del todo lo mismo y en esta época, en las apariciones literarias, pues tienen también una diferenciación. No es lo mismo que aparezca una bruja en una obra a que aparezca una hechicera. En la brujería europea medieval y moderna, el demonio es la figura clave y fundamental. Sin él no hay brujería. La bruja es siempre una persona mal vista, no integrada en la comunidad y suele ser acusada de daños justificada o injustificadamente. Además, está el tema de los aquelarres, que son también un culto con ritos de iniciación y de fecundidad, llevados a cabo mediante actos carnales con el demonio. Son también creadoras de ungüentos, polvos y cremas compuestos por ingredientes un tanto perturbadores, como huesos, sesos y demás. En cuanto a la hechicería, tuvo siempre una connotación de composición erótica. La mayoría se dedicaban a la curación. Siempre se las ha tenido por servidoras de Eros y se presentan como proporcionadoras de una ilusión amatoria. Básicamente, las hechiceras tienen la profesión de ayudar a personas con problemas sentimentales. Y en esa documentación, las hechiceras tienen su clientela entre mujeres que acuden a ellas para resolver sus problemas. De hecho, a veces eran esas mismas clientas las que las denunciaban. La hechicería es profesión en cuanto que se cobra por el servicio. Las fórmulas, oraciones y conjuros son delatores de la credulidad de la cliente. Para dar al acto hechiceril relieve se utiliza un ritual que no es más que una imitación de actos religiosos. En resumen, podríamos decir que las brujas eran seres despreciados por la sociedad a las que se les atribuía un pacto con el diablo, y las hechiceras eran consideradas unas embaucadoras y embusteras que tenían mujeres desequilibradas como clientas. Como se observa en el texto de Torquemada, el que está aquí en la pantalla, el autor dice que todas las brujas son también hechiceras.
pero no al contrario. Entonces, en esto hay una relación entre la obra de Torquemada y el coloquio de los perros de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que después veremos en profundidad, cuando la bruja cervantina, la Cañizares, habla sobre la Camacha de Montilla y dice: como si se tratara de toda una Circe, pero con los matices vulgares y pragmáticos que definen a la alcahueta hechicera. También aparece otra referencia: bruja y hechicera fue tu madre, hablando Cañizares sobre Montiela. Se empieza a ver aquí la relación entre ambos términos, que estarán muy unidos y muy distantes entre sí. Bien, para continuar y ya entrando un poco en materia, vamos a hablar un poco sobre María de Zayas. María de Zayas tiene 20 novelas, pero 10 de esas 20 tienen algún recurso maravilloso y las hechiceras aparecen en 4 de esas 10. En las colecciones de Zayas, lo normal es presentar los relatos como auténticos, como veraces, pero además, en Desengaños amorosos, aún queda más subrayado al especificar desde el inicio y repetir continuamente que cada una de las historias que las damas debían contar durante la celebración del sarao, cito, fuesen casos verdaderos. Ahora bien, respecto a los hechos sobrenaturales que insertan sus novelas, no todos son presentados como verdaderos. La autora incluye en sus novelas amorosas 2 relatos en los que trata desde diferentes perspectivas, cómica y seria, la falsedad de ciertas prácticas esotéricas. Se tratan del castigo de la miseria y la fuerza del amor. A continuación, pues voy a hablar un poco sobre el argumento de la obra en cuanto a la presencia de la hechicera y a sacar un poco las conclusiones que Zayas nos deja ver. El castigo de la miseria. En esta obra se escenificará una falsa invocación demoníaca con el propósito de burlarse del protagonista. La cuestión es que la esposa de don Marcos huye de casa con todas las pertenencias y éste quiere recuperarla. Para ello, su criada le cuenta que el amante de ella puede ayudarle. Este personaje verdaderamente no entiende de conjuros y demás, y lo que hace es fingir y recrear una escena que simule un hechizo. Después se viste con una ropa de bocací negro y una montera de lo mismo, y tomando un libro de unas letras góticas en la mano, algo viejo el pergamino para dar crédito, a la burla hizo un cerco en el suelo y se metió dentro con una varilla en las manos, y empezó a leer entre dientes, murmurando en tono melancólico y grave. Zayas hace explícita la crítica al trasfondo que contiene esta novela contra la credulidad de la gente frente a las falsas artes mágicas y la esotería. Siguiendo con la fuerza del amor, en esta novela se tachará directamente de superstición a las falsas hechiceras que realizan rituales de amarre, actividades fraudulentas que solo pueden conllevar penalidades a quienes intentan ponerlos en práctica, como le ocurre a la protagonista de este relato. Laura, al verse desamparada de sus familiares y aborrecida y maltratada por su marido, determina consultar a unas de esas mujeres que obligaban con fuerza de hechizos a que hubiese amor para recuperar el cariño de su esposo. Zayas, nada más introducir el supuesto tema sobrenatural en su relato, no duda en aprovechar la ocasión para realizar una dura crítica contra esas prácticas, tachándolas de común engaño de personas apasionadas. Eran muy habituales los fraudes llevados a cabo por falsos hechiceros o encantadores aprovechados de la ignorancia y desesperación de los más crédulos. Y de hecho, Zayas alude en esta misma novela a los procesos inquisitoriales contra hechiceras y brujas, algo que a lo mejor desconcierta un poco. La tercera obra es El desengaño amando y Premio de la virtud. En esta novela aparecen 2 casos de hechicería que, en principio, pueden parecerle al lector que son presentados como verdaderos, y por tanto que Zayas recae en una contradicción respecto al posicionamiento crítico que adoptó en los relatos anteriores. Al final admite que pueden darse algunas excepciones y subraya que los demonios que se encuentran ligados a un objeto lo están por orden de demonios superiores y no por el poder de las hechiceras. Por tanto, en un principio puede parecernos que María de Zayas se aleja de la postura oficial y más racional, para valerse del folclore a la hora de diseñar su novela y dar como cierto el poder del estudiante. Sin embargo, más adelante,
por medio de una anécdota humorística, terminará por reflejar la misma idea que expresa Torquemada, la imposibilidad de sujetar a los demonios. Sigo con María de Zayas, ahora con la inocencia castigada en los desengaños amorosos. Y bueno, la idea que María de Zayas utilizaba en sus novelas era la idea popular de que el demonio tenía ayudantes. Uno de los más reconocidos era la mujer. Por lo general, las mujeres brujas están cerca del amor, bien sea para poder conseguirlo o involucradas en situaciones de desamor. Sin embargo, Zayas replantea este papel, es decir, en sus obras, quienes acudirán en busca de soluciones amorosas, mancharán su honor y fallarán a la religión cristiana serán los hombres y no las mujeres. Esta situación es la que ha representado don Diego en La inocencia castigada. Don Diego está enamorado de doña Inés, pero ésta está casada y rechaza su amor. Entonces, el enamorado acude a los servicios de un moro que, en esta ocasión, será el encargado de representar al demonio, pues el maligno no aparece como tal. El moro es quien se encarga de realizar el conjuro sirviéndose de la nigromancia, porque al no estar bautizado en la fe cristiana es un hereje. La idea de la similitud con el diablo viene también por su desvanecimiento, es decir, cuando lo buscan para castigarle, no van con él. El moro representa al mismo demonio, al que se debe temer, a cualquier hora y en cualquier parte. A esto se puede sumar la aseveración de que el diablo puede tomar el hábito y la figura de un ser humano. Bajo los efectos del conjuro, Inés no es consciente de lo que le ocurre. Es por esto que se hace una comparación con una posesión de Satanás, pues ella está fuera de su cuerpo y actúa de manera involuntaria. Todos estos acercamientos al demonio son los que ayudan a Zayas a causar miedo en el lector. En el desenlace de la historia, don Diego es condenado, aunque se desconoce qué se hace con él exactamente, y doña Inés queda libre en sociedad, pero no en su familia. Su marido, su hermano y su cuñada se la llevan de la ciudad y acaban encerrándola durante 6 años en el hueco de la chimenea. En resumen, ambos tienen su castigo, pero el brujo es quien se salva aunque suya fuera la magia. No recibe ningún castigo, ya que ni siquiera lo encuentran. Zayas, de nuevo, provoca miedo en el lector. Quien experimente con brujos será castigado, y además será el único castigado. Como se ha visto, Inés es injustamente castigada, pues es inocente. La razón de su sentencia es clara, ser mujer. Por esta misma razón es por la que durante la época de la caza de brujas se quemó vivas a más de 50.000 mujeres por toda Europa. Los familiares de Inés no se apiadan de ella, pues no es usual ni normal que sea una mujer la que acabe bajo los efectos de un conjuro, lanzado por un hombre que busca su amor. Lo normal es que sea al revés, que sea ella la bruja o la que pide los trabajos de una. Me gustaría continuar con Miguel de Cervantes, que es el primer escritor en dar lugar a las brujas en su literatura, que desde antes había mostrado interés en la magia y en las mujeres con magia. Por esto, la aparición de hechiceras se encuentra presente en gran parte de la producción cervantina. Cuando me refiero a que es el primer escritor en dar un lugar a las brujas, me quiero referir a que da voz a las brujas que aparecen en su obra, pero esto lo veremos a continuación. La bruja cervantina por excelencia, la Cañizares, será el personaje que integre la temática de la bruja como real en la literatura del Siglo de Oro. Este personaje pertenece a la obra de El coloquio de los perros. Cañizares es la bruja que aparece en la historia que Berganza le cuenta a Ciprión. Estos, a su vez, son los protagonistas de la historia que Campuzano pretende contar a Peralta en El casamiento engañoso. La historia de Berganza siempre termina en Cañizares, que habla también sobre Camacha y sobre Montiela. Cervantes otorga a la bruja, lo que hemos dicho, no solo la presencia en la obra, sino la potestad para expresarse y explicar sus teorías, sus cuentos y sus historias. El autor utiliza la voz de la bruja para que ésta misma transmita las ideas que se atribuían a un teólogo, es decir, Cañizares es una bruja que habla desde los tratados teológicos de brujería que se escribieron durante la época. Se traiciona a sí misma cuando dice cosas como, cito, «Soy bruja y cubro con la capa de la hipocresía todas mis muchas faltas», o, otra cita, «Sé que Dios es bueno y misericordioso y que Él sabe lo que ha de ser de mí». Cervantes consigue resumir, a través de las palabras de la Cañizares,
las teorías expresadas en aproximadamente un siglo de tratados de brujería, la controvertida cuestión del vuelo y de la participación a los aquelarres. Lo que Cervantes busca, ofreciéndole esa capacidad de relato a Cañizares, es pura burla. El autor se burla del controversial debate sobre la brujería. Toda la historia es irreal, todo el contexto invita a la burla, eso sí, sin acabar de posicionarse ni a favor ni en contra de nada. En la obra de Cervantes hay una parte en la que la bruja se desnuda delante de Berganza, el perro que posteriormente contará la historia. Esta parte es donde la ironía se hace más evidente. La historia de Cañizares se cuenta con la de sus dos compañeras, Camacha y Montiela. Las tres son mujeres. Aquí aparece de nuevo Torquemada, que es el primero que, influido por sus fuentes, hace particular hincapié en la abundancia del género femenino en estas sectas, aunque Torquemada no se muestre tan estricto como los inquisidores, como tampoco lo hace Cervantes. Hasta aquí ha llegado mi presentación, espero que os haya parecido interesante y sin duda, para más información he dejado un par de enlaces de bibliografía. También recomendaría la lectura de todas las obras que he citado en este vídeo porque sin duda me parecen muy interesantes, no solo por el tema de la bruja, sino en sí son, bueno, pues son obras muy relevantes y, y hasta aquí la presentación. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.